Pregunta número 1, dicen determinar la constante elástica que hay en newton metros. ¿Sí? En nuestro caso, los resortes están dispuestos, por acá hay algunos que están dispuestos de forma en paralela. Así es, ellos son los que están dispuestos de forma paralela. Ahí está. Entonces, ellos se van a tener que sumar, ¿cierto? Si nosotros sumamos ellos, muy bien, ¿cuánto sería la suma de ellos? A ver, ¿cuánto sería la suma de ellos de estos resortes? 6, ¿cierto? Entonces, por acá ellos 3, sería 2 más 2 más 2, saldría 6 newton metro. ¿Sí? Eso sería el equivalente para estos 3 resortes, solo para estos 3. Y para ellos sería 3, exacto, 3 newton metro. Muy bien. Y entonces ahora tendríamos, ellos 3 equivaldrían a uno solo, ellos 2 equivalen a uno solo y él equivale a uno solito, ¿no? Por lo tanto, recuerden que la constante equivalente para resortes que estén asociados de manera en serie sería la inversa de la resistencia equivalente. ¿Sí? La inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a ¿quién? A la inversa de 6 más la inversa de 3 y más la inversa de 2, ¿cierto? Ya está. ¿Cómo se sumaba eso? Un tercio más un sexto más un tercio más un medio. ¿Qué se hacía? Se homogenizaba, ¿cierto? Muy bien, excelente. Y para homogenizar multiplicábamos a todos por una cantidad de tal manera que tengan los mismos denominadores. Y ese denominador común pues es el mínimo común de ellos tres, ¿no? Entonces a él lo multiplicábamos por 2, ¿sí? A él también por 2, para que el denominador sea 6, ¿cierto? Por acá. Ya está, excelente. Y al otro por 3, muy bien. Así es, ya está. Y entonces operábamos. ¿Sí? Ya podríamos colocar acá el denominador común que es 6. Ya podemos colocar el denominador común 6. Y por acá saldría simplemente 1 más 2 más 3. ¿Sí? Que resultaba pues 6. Y entonces saldría que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser 6 sobre 6. Pero 6 sobre 6 es ¿cuánto? Es 1, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia equivalente también valdría 1. Ya está. 1 newton metro. Y eso sería la respuesta para esta pregunta. ¿Está bien? Pregunta sencilla, pregunta ya resuelta. Sí, se puede resolver en ASPA, pero sería de 2 en 2. O sea, primero ellos dos, primero estos dos de acá, ellos dos, y luego el resultado con el que queda, ¿no? El ASPA solamente es el método que sirve para 2 fracciones, no sirve para 3. A menos que tengas un ASPA de 3 fracciones, si lo tienes no hay ningún problema. Pero el método de ASPA es solo para 2. Resuelves estos dos por ASPA, luego otra vez ASPA con el otro, la solución se alarga un poco, pero igual debe salir lo mismo. Sí, debe salir lo mismo. Bien, listos, no hay preguntas, entonces pasamos a la siguiente. Ya está. Pregunta número 2 dice, ¿cuál es el periodo de movimiento del sistema? Ya, ¿recuerdan cómo se calcula el periodo, chicos? A ver, ¿cómo se calcula el periodo? Periodo. A ver, ¿quién recuerda cómo se calcula el periodo de un sistema masa resorte? Bueno, de un sistema de resortes unido a una masa, ¿no? A ver, ¿recuerdan? Tienes que recordarte, por favor. 2pi, muy bien. 2pi, ¿por quién? 2pi por quién, ¿qué más? A ver, ¿quién más se recuerda? No se recuerdan, chicos. 2pi por la raíz cuadrada de la longitud, pero eso es para péndulo. Ah, ese es para péndulo. En este caso es para masa resorte, sería la masa sobre la constante equivalente. ¿Ya? ¿Listo? La otra es el periodo para el péndulo. Ya está, eso sería. Bien, entonces, miren, tenemos para calcular el periodo nos falta masa, perdón, la masa tenemos, nos falta la constante equivalente, ¿cierto? Sí, solo que hay una respuesta por ahí diferente.
Entonces necesitamos la constante equivalente. ¿Qué sería la constante equivalente? Bueno, hallamos entre esos tres resortes. Primero desarrollamos los que son en paralelo, porque la de ellos sería su suma, ¿cierto? Muy bien, por allá mismo en cuanto a la constante equivalente, de ellos valdría 20, se suma nada más, sería 20 newton metro, y por acá sería 5, ¿cierto? Ya está, entonces si tú quieres hallar la constante equivalente, por esto por acá, la constante equivalente vas a decir la inversa de la constante equivalente, aunque también creo que te di una forma, ¿no? Para que sea de manera rápida, para 2, ¿no? Era 1 sobre 20 más 1 sobre 5, ¿no? 1 sobre 20 más 1 sobre 5. Para homogenizar acá sería por 4, ¿no? Entonces, la constante equivalente, mira, ya vamos a hacerlo de forma directa. Se podría calcular, pues, como este denominador común que es 20 sobre la suma de los numeradores que sería 1 más 4. ¿Sí? O sea, eso saldría 20 sobre 5 y esto valdría 4 newton metro. Ya está, perfecto. ¿Cierto? 4 newton metro. Sí, ya está. Bien. Ah, es que ya lo he hecho directo. Sí, ya lo he hecho directo, pues mira. Acá es 20, ¿cierto? Y ya bueno, vamos a poner por acá el pasito previo para que ustedes se den cuenta. Acá debería ir 20, denominador común, y acá arriba debería ir 1 más 4, pues, ¿cierto? Ya está. Pero recuerda que esto es 1 sobre la constante equivalente, es la inversa de la constante equivalente. Eso quiere decir que acá hay que invertir. Si él cambia de posición, o sea, si él sube y él baja, acá también él sube y él baja, ¿no? Se invierte nada más. O si quieres lo multiplicas en aspa como tú decides. Pero nosotros invertimos. Constante equivalente sube, el 1 baja y acá también el 20 sube y el 1 más 4 baja. ¿Sí? Claro, ahí está, se invertía, pues porque acá te están dando la inversa de la constante equivalente. Te va a salir, o si quieres simplificas, te sale un cuarto y cuando lo inviertes te sale 4, pues, ¿no? Claro, entonces ya hay estrategias, ustedes van a dar ustedes las estrategias para poder resolver rápido, ¿no? Yo lo he hecho de manera rápida. Entonces acá a ver, por ejemplo, el periodo te están pidiendo, sería 2pi por la raíz cuadrada de la masa que vale 4 sobre la constante equivalente que también vale 4. ¿Listo? 4 es la masa, constante 4. Por lo tanto, el periodo, ¿cuánto va a ser? Dado que raíz cuadrada de 4 entre 4 es 1, simplemente sería 2pi. 2pi ¿qué? 2pi segundos. 2pi segundos. ¿Listo? Se acabó el problema. ¿Alguna pregunta, chicos? 2pi segundos. ¿Dudas? No hay preguntas. Bien, continuemos entonces. Pregunta 4 dice lo siguiente. Calcular la diferencia de presión entre los puntos A y B. Te están dando la densidad de líquido X. ¿Cómo sería la diferencia de presión? Recuerda que la presión es una cantidad o es una magnitud que se encargaba de medir, ¿no? Un equivalente a cuánto es el peso que soporta un punto de la masa que esté sobre ello, ¿no? Entonces quiere decir que cuanto más profundo estés, vas a tener mayor presión, porque va a haber mayor masa soportando sobre ese punto, ¿no? Entonces, en este punto B, la presión va a ser mayor que en el punto A, ¿cierto? Y si te pide la diferencia de presiones, bueno, lo que te está pidiendo simplemente es presión de B menos presión de A. ¿Sí? En ese orden, porque en B es mayor. No te olvides, ¿sí? Claro que sí. Listo, entonces ahora calculemos cómo se obtiene la expresión. ¿Recuerdas cómo se calculaba la presión hidrostática? Estamos hablando de presiones hidrostáticas. A ver, era densidad. ¿Qué más? Por densidad de líquido X, es la densidad de líquido X, muy bien, por la aceleración de la gravedad y por la altura hasta el punto B, ¿cierto? Ya está, eso va a ser, esto le vamos a quitar la densidad, también para hallar la densidad de A, mira, esta es la densidad de B, ¿no? Y la densidad de A sería densidad de líquido X por gravedad y por altura de A. Y si tú notas acá, acá hay dos factores que son comunes, ¿no? Que sería la densidad y la gravedad.
Por lo tanto, esos dos valores lo podemos factorizar. Sería densidad del líquido X por la gravedad, y lo que te quedaría simplemente es la altura de B menos la altura de A. ¿Sí? Ya está. Y ahora solo quedaría reemplazar, pues, ¿no? La densidad del líquido X te están dando es 800 kilogramos metros cúbicos. Sería 800 por acá. La gravedad vale 10. Y la diferencia de alturas, tú lo estás observando, ¿cierto? ¿Por qué lo estás observando ahí la diferencia de alturas? Porque la altura para el punto B, la altura para el punto B sería él, ¿cierto? Esa es la altura para el punto B. Y la altura para el punto A sería esto de acá, ¿sí? Entonces tú tendrías altura de B, eres altura de B, y eres altura de A. Y si nosotros restamos esos dos, te va a dar él. O sea, este 20 centímetros representa la diferencia de alturas, ¿cierto? Es lo que le falta a la altura de A para hacer como la de B. Entonces, por acá tendríamos que altura de B menos altura de A sería 20 centímetros. Pero no puede estar en 20 centímetros, ¿sí o no? Tiene que estar en metros. Entonces, 20 centímetros, recuerda, puedes ponerlo de muchas maneras. Vamos a poner una que nos sirva de manera rápida para operar, que sería 20 sobre 100. ¿Cierto? O si quieres le pones 0,2, pues no hay problema. Pero yo te recomiendo mejor ponerle 20 sobre 100, porque así vas a poder operar más rápido. Mira, se va un 0 con un 0 y otro más con otro más. Por lo tanto, esto solamente te quedaría 2 por 800, 1600 pascales. 1600 pascales sería la respuesta. Ah, pero si es que tú lo quieres poner utilizando prefijos, sería 1,6 kilopascales, ¿cierto? Profe, ¿por qué le pones acá y le pone 1,6? Ah, muy bien. Porque vas a tener que contar de derecha a izquierda, ¿cierto? 1, 2, 3 cifras. Terminando esa tercera cifra, vas a poner la coma y esas tres cifras que hemos agrupado, vamos a ponerle como kilo. ¿Sí? Entonces esa sería la diferencia de la presión de B menos la presión de A. Listo. ¿Alguna duda por ahí, chicos? ¿Preguntas? Sí, muy bien. Si es que aparece 1600 pascales, pues no hay problema. Pero no te va a aparecer también 1,6 kilopascales, ¿no? No puede aparecer los dos iguales. Muy bien, chicos, muy bien. Cualquier duda no se olviden, igual pueden seguir haciéndola. Continuamos con la número 4. Ya, a ver, acá, mira, nos dice lo siguiente. Calcula la presión hidrostática en kilopascales ejercida por dos líquidos, aceite y agua, en el fondo del recipiente. O sea, acá, en el punto A. Te están pidiendo acá la presión hidrostática. ¿Listo? Te están pidiendo la presión hidrostática ya. Entonces, en este caso, nos piden la presión hidrostática del punto A. Si en el ejemplo o en el ejercicio anterior nos hubieran pedido la presión hidrostática en el fondo del recipiente, hubiéramos sumado las presiones que nos estaban dando, ¿no? Bueno, en el otro era un solo líquido. En este caso tenemos dos fluidos, uno que es aceite y otro que es agua, ¿cierto? Ya está. Entonces, por lo tanto, acá para calcular la presión de este punto A, vamos a sumar las presiones que ejercen este aceite, esta cantidad de aceite, y luego la de agua. O sea, pero ¿por qué la de aceite va a ejercer presión? Lo que pasa es que, dado que este es un fluido, imagínate que hay un punto que tú estás sumergiéndolo por acá, por acá, por acá, por acá, y llega acá. ¿Listo? Digamos que llega a esta posición de acá, mira. En esta posición va a tener una presión. Obviamente, en las presiones que están antes que ese punto, por encima de él, van a tener presiones menores, ¿sí? Pero yo te pregunto, un punto que esté por acá, ¿qué pasará con la presión del aceite sobre este punto? Ah, será el mismo que es el que está acá. O sea, ellos dos van a tener la misma presión. ¿Por qué? O van a soportar la misma presión. ¿Por qué? Porque este aceite ya no está o está actuando sobre este punto, pero esta cantidad de masa. Ya no hay más masa de aceite que esté actuando sobre él. Y entonces para él, aparte, empezaría a actuar la cantidad de masa que hay debido al agua, ¿no? Por eso que cuando se llega a este punto más bajo, ¿quiénes están actuando o quiénes están afectándolo a este punto más bajo? Primero, esta cantidad de masa, ¿sí? Toda esta cantidad de masa. Y segundo,
la cantidad de masa que está ejerciendo el agua. O sea, te das cuenta que está soportando estas dos cantidades de masa, pero por lo tanto, la presión del aceite como máximo va a ser lo que esté acá, cuando esté acá, ¿cierto? Porque ya no tiene más, pues no, este punto ya no está dentro del aceite, ya bajó más del aceite, pero sin embargo lo soporta. Pero su presión máxima es cuando esté al fondo o en la parte final del aceite, ¿no? Entonces, por lo que vamos a decir, es la presión que ejerce el aceite, más la presión que ejerce el agua. ¿Sí? En este caso es una suma porque son dos fluidos diferentes y en este punto está soportando ellos. Sí, claro, claro. No, en la diferencia te va a pedir por diferencia, pero acá tú te tienes que dar cuenta, que este punto está por debajo de dos fluidos y cada uno de ellos va a ejercer presión a este punto. ¿Está bien? Cada uno va a ejercer presión a este punto. Entonces, este aceite, vuelvo a repetir, la presión que ejerza esta cantidad de aceite a este punto es la misma presión que ejerza esa cantidad de aceite a este punto. ¿Sí? Ya está. Ya, por eso te digo, va a depender de la pregunta que dice. Por ejemplo, si la pregunta dice calcular diferencia de presiones, pues vas a tener que calcular las presiones en dos puntos y restarlas. Pero si acá te pide solo calcular la presión hidrostática ejercida por dos líquidos en el fondo del recipiente, acá, ¿quiénes ejercen presión? Ejerce presión el aceite y ejerce presión el agua. Hay dos cuerpos que están ejerciendo presión. Y como yo quiero saber la presión acá, tengo que sumarlos. ¿Listo? Mira, es diferente, son diferentes las preguntas. ¿Ya? Las preguntas que se hacen son diferentes. Ahora, te decía, la presión que ejerce el aceite en este punto es la misma presión que va a ejercer el aceite acá. Porque ya no, este punto cuando empieza a seguir descendiendo o cuando continúa su descenso, este aceite ya no va a haber más masa de aceite, ¿no? Por lo tanto, esta es la presión máxima que va a soportar de aceite. Acá está la presión máxima. Entonces sería, para el aceite, sería la densidad del aceite, ustedes ya saben cómo se calcula la presión hidrostática, por la aceleración de la gravedad y por la altura que tenga esa masa de aceite. ¿Listo? Solamente la altura de esa masa de aceite. Más ahora la presión del agua, que sería densidad del agua, por la aceleración de la gravedad y por la altura que tenga el agua. Esto ahora hay que reemplazar. Sería densidad del aceite, te están dando es 800 kilogramos por metros cúbicos, de 800 por acá, por la aceleración de la gravedad que vale 10, por la altura del aceite, el aceite solo tiene una altura de 2. Esto más la densidad del agua, ¿sí? Para líquidos que no son conocidos, obviamente te van a dar. Pero del agua, por ejemplo, ya no te deberían dar porque tú sabes que su densidad vale 1000. ¿Cierto? Entonces, del agua muchas veces tal vez no te dan, pero ya tú tendrías que manejar la del agua. La del aceite a veces varía, no todos los aceites tienen la misma densidad, ¿ya? Entonces sería 1000 por la aceleración de la gravedad por la altura del agua, que sería 3. Listo, entonces solo quedaría operar, chicos. Operen, acá cuánto saldría? 16.000, ¿cierto? ¿Más cuánto? Por acá cuánto saldría? 30.000, ¿no? 30.000. ¿Y la suma qué saldría? La suma saldría 46.000, ¿no? Ya está. 46.000 pascales. ¿Que equivalen a qué cosa? Equivalen a decir 46 kilopascales. Así es kilopascales sin el slash, no sin la rayita. Es kilopascales, es todo junto. KP. ¿Ya? Kilopascales. Listo. Preguntas, por favor. Listo, continuamos. Pregunta 5. La pregunta 5 es una de las más sencillas, ¿cierto? Dice, ¿cuál es el valor de la fuerza F que se debe aplicar en el émbolo de la izquierda, en el émbolo que está afectando al área 1, para mantener el equilibrio del sistema en la posición mostrada? ¿Por qué dice mantener el equilibrio? Porque como acá hay un peso W, y este peso tú sabes que está yendo o está dirigiéndose hacia abajo. Ese peso o este bloquecito lo que haría pues es empezar a bajar este émbolo, ¿no? Ya está. Pero para que eso no pase, por el otro lado nosotros podemos aplicar una fuerza y esta fuerza va a empezar a transmitir presión.
¿cierto? Va a transmitir presión, presión, y la presión se traduce en una fuerza, ¿sí? En una fuerza a la cual vamos a llamar fuerza 2. Ya está. De tal manera que para que acá exista el equilibrio, o sea, quiere decir que no se mueva, no baje, ni suba, entonces esta fuerza 2 tiene que ser igual al peso, ¿cierto? Entonces por acá tú vas a decir, si es que hay equilibrio, si es que hay equilibrio, ¿listo? Si hay equilibrio, ustedes van a decir pues que el peso es igual a la fuerza 2, ¿no? O la fuerza 2 es igual al peso, que tiene un valor de 700 newton. Ya está. ¿Listo? Listo. Bien, ahora, recuerda que en esto, este gráfico nos hacía referencia a lo que es el principio de Pascal, ¿cierto? Nosotros podemos aplicar una determinada fuerza y ella va a estar en relación al área, o la razón que existe entre la fuerza y el área, en este caso en el primer émbolo, debe ser la misma que la fuerza 2, ¿no? Y el área tienen como razón también. Entonces tú solamente vas a decir por acá, fuerza 1 es al área 1, como la fuerza 2 es al área 2. Ya está. ¿Listo? Recuerda que las medidas del área tendría que ser en metros cuadrados. Pero como los dos van a estar, o como estamos haciendo una comparación nada más, las unidades de ambas pueden ser diferentes al metro cuadrado, pero ellas dos tienen que tener las mismas unidades. Si el área 1 está en metros cuadrados, el área 2 también no tiene que estar, no puede estar en centímetros cuadrados, y así sucesivamente, o sea, viceversa. Si él está en centímetros cuadrados, él no puede estar en metros cuadrados. Los dos tienen que estar en las mismas unidades. Si no, no va a cumplir. Tendría que ser la transformación de alguna de ellas. ¿Está bien? Pero en este caso nos están dando el área 1 y el área 2 en las mismas unidades. Listo, entonces ponemos por acá fuerza 1 porque es la que queremos calcular. Nos están pidiendo a nosotros cuánto es la fuerza necesaria que se debe acá aplicar para que este peso no haga bajar al émbolo, ¿no? Sino se mantenga en equilibrio. Entonces sería fuerza 1 es a 80 centímetros cuadrados, ¿cierto? Como la fuerza 2 que acabamos de mencionar, su valor vale 700, es al área 2 pues que vale 400 centímetros cuadrados. Listo, entonces solo quedaría operar, mira, se van estos dos ceros con estos dos ceros. Este 80 pasa a multiplicar, pero dividiría el 4, ¿cierto? Quedaría 80 entre 4, 20, y eso por 7 nos va a dar 140. ¿140 qué? 140 newtons, no te olvides. La fuerza se mide en newtons. Listo. Uy, ya está. Bien. Esta sería la respuesta, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? A ver, preguntas. Esta es una de las preguntas más sencillas que van a ver, ¿no? Después está, ya no hay otras. Esta es la más sencilla de todas. Creo que no hay preguntas acá. Esto está fácil. Pasemos al número 6. Listo, pregunta número 6. Pero el examen es así de fácil, ¿no? O sea, sino que lo difícil lo vuelven ustedes cuando por la misma presión que implica dar un examen, ¿no? Te apuesto que si pongo hasta las mismas preguntas, tú lo vas a ver difícil, de verdad. No es por el tema de que sea más difícil, sino es la presión que tú mismo le das y eso te hace un poco más difícil. No, te reto a que compruebes los exámenes que se han dado con respecto al repaso. Compruébalos. Te vas a dar cuenta que a lo mucho cambia el color del gráfico, creo. Porque ahí todo lo demás es parecido. Ya, sigamos. La 4. Ya, a ver, regresamos al final. Sí, vamos a terminar y al final volvemos para la 4. Pero más es acordar. A ver, la número 6 dice: un cuerpo cilíndrico de 8 metros cúbicos está sumergido hasta sus 3/4 partes. Uno, pues al menos uno, ¿no? Puede ser. Tal vez uno sí puede ser que venga, pues, no tan fácil tampoco, ¿no? Recuerden que en este caso los niveles o los estándares de evaluación están en función de lo que ustedes puedan lograr. Y siempre se pide más, ¿no? Si les dejo así como está, pues nos vamos a acostumbrar a hacer este nivel, pero siempre un poco más. Y aquel que logra superar, pues ese alumno va a tener el 20, ¿no? Pero siempre hay una preguntita que por ahí puede ser eh, engañosa, ¿no? Y que pueda medir exactamente quién necesita ese 20 o quién debe tener el 20 y quién no. Sí, pero es una, pues, una, ¿no?
Listo, a ver, sigamos, decimos, un cuerpo cilíndrico de 8 metros cúbicos está sumergido hasta sus 3/4 partes. Ah, mira, o sea, esta partecita que está sumergida por acá, esta partecita sumergida representa las 3/4 partes del volumen total. Entonces tú por acá vas a decir, volumen sumergido es igual a las 3/4 partes del volumen total que es 8. ¿Cierto? Del volumen total que es 8. Eso quiere decir entonces, pues que el volumen sumergido, ¿no? Ya se puede calcular y va a ser 6. ¿Cierto? 6 metros cúbicos. Muy bien. Listo. Ahora me están preguntando determinar el valor del empuje en kilonewtons. Claro, ¿por qué? Porque recuerda que cuando tú sumerges un cuerpo bajo el agua, ya sea parcial o de forma completa, este fluido va a ejercer una fuerza de rechazo, ¿cierto? Una fuerza que va a querer sacar a la parte sumergida de ese fluido. A él se le denomina el empuje. Él es el empuje. ¿Y cómo se calcula el empuje, chicos? A ver. ¿Quién recuerda cómo se calcula el empuje? Vamos, ¿quién recuerda cómo se calcula el empuje? Se parece mucho a la fórmula de la presión hidrostática, ¿no? Solo que cambia la altura. Fuerza sobre área, no. No, eso es para presión en general. Cualquier presión se calcula como fuerza sobre área. Pero en este caso, ¿cómo sería la fórmula de empuje? Vamos. Muy bien. Densidad por aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. ¿Listo? Perfecto. Ya está. Entonces solo quedaría reemplazar. Ahora reemplacemos. La densidad dice que está sumergido en agua, por lo tanto la densidad sería 1000. No, masa sobre volumen es densidad. Masa sobre volumen es densidad. Entonces por acá ya te están dando el valor de la densidad porque es agua. Sería 1000 por la aceleración de la gravedad que vale 10 y por el volumen sumergido que es 6 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces el empuje, ¿cuánto saldría? Saldría 60.000. 60.000. ¿60.000 qué? 60.000 newtons. El empuje se mide en newtons, ¿ya? Porque el empuje, recuerda que se traduce como una fuerza que va a surgir para sacar a esta parte a este cuerpo sumergido en el fluido. Entonces, el empuje, transformándolo a kilo, sería 60 kilonewtons. Ya está, esa sería la respuesta. ¿Listo? 60 kilonewtons. Muy bien. Pregunta sencilla, ¿no? Pregunta fácil para recordar un poco lo que era el empuje, nada más. ¿Ven? Pasamos a la número 7. Preguntas están sencillas, ¿eh? A ver, ¿o hay dudas por ahí? No regresamos. Por ahí creo vi una carita triste. ¿Alguna consulta por acá? Por si acaso es fórmulas, nada más, ¿no? El que maneja las fórmulas, pues va a poder hacer. Yo te dije, mientras que vas teniendo las clases, vas armando tu formulario, ¿no? Vas poniendo el tema y su fórmula, y así ya vas a tener pues una lista de fórmulas que van a ser útiles, ¿no? Esa es una opción, una estrategia que puedes tomarla. Lo otro es pues que tengas todo en tu cuaderno, pero te vas a tener que buscar temas por temas, y es ya más extenso. No hay preguntas, ¿no? No hay preguntas, entonces, volvamos. ¿Por qué es 1000? Ah, 1000 es la densidad del agua. 1000 es la densidad del agua. No, ¿seguro? Voy a revisarlo, ¿ya? Voy a revisarlo. Ahí lo voy a lo adjunto. A ver, 1000 es la densidad del agua. Por eso le decía, justo hace un momento me preguntaron, profe, ¿la densidad siempre es dato? Bueno, la densidad del agua es un dato que tú ya debes saber, que ustedes deben manejar ya, ¿no? Esta densidad del agua, que vale 1000, ya ustedes deberían conocerlo de memoria. Eso deberían conocerlo de memoria. Mínimo, pues, con el del agua. Ya si quieren pueden manejar de otros materiales, ¿no? De otros fluidos, también, ya dependería de ustedes. Pero bueno, la del agua siempre es dato que ya tú debes saber. O sea, esa no la puedes olvidar. Ya, en todo, hasta en un examen de admisión vas a necesitarla. Y la del aceite también a veces es ya estándar, ya, ¿no? Pero en algunos casos sí varía. ¿Listo? A ver, pregunta número 7. Dice lo siguiente. Calcular el volumen
calcular el valor del empuje, perdón, que experimenta el cuerpo sumergido en dos líquidos. Entonces, recuerda que acá te dije, si un cuerpo está sumergido, pero en un fluido que está compuesto por dos, o sea, una parte está en el fluido 2 y otra parte está en el fluido 1, como se observa en el gráfico, entonces el empuje total simplemente se calcula pues como la suma de empujes, ¿no? Como el empuje 1 más el empuje 2, ¿cierto? El empuje 1 más el empuje 2. Ya pues ya tú podrías calcular. El empuje 1 es densidad del fluido 1 por aceleración de la gravedad y por volumen sumergido en el fluido 1. ¿Listo? Más el empuje 2, que sería densidad del fluido 2 por la aceleración de la gravedad y por el volumen sumergido en el fluido 2, ¿no? En el fluido 2. Ya está, listo. Entonces solo quedaría reemplazar y operar. A ver, en el fluido 1 su densidad es de 800. Entonces sería 800 por la aceleración de la gravedad, que vale 10, y por el volumen sumergido en la parte 1, que sería 2. Más el empuje 2 se calcularía densidad del fluido 2. Densidad del fluido 2 están dando, vale 1200, vale 1200, ¿sí? Por aceleración de la gravedad, que vale 10, y por el volumen sumergido en la parte 2, ¿no? En el fluido 2, que sería 8. Listo, solo quedaría operar todo. Tendríamos por acá 16.000, más por acá saldría 96.000, ¿no? 96.000, ya está. Y eso nos daría, ¿cuánto? 112.000, 112.000, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, si no te dan las densidades, por lo menos te debería decir qué materiales. O sea, si en algún caso tú ves que no te dice, no te da la densidad, pero por ejemplo dice, este es agua. Ah, ya, entonces ya sabes cuánto es su densidad, ¿no? ¿Listo? Ya está. Bien, entonces sería esto 112.000 newtons y esto se traduce a 112 kilonewtons. Así es, excelente. Entonces está claro, ¿no? No te olvides, con el tema de la densidad, chicos, de verdad, o sea, tienen que decirte, si no te dicen el valor de la densidad, pues te deben decir qué materiales, pues. Solo así ya podrías decir exactamente cuánto es su densidad. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas? No creo, no estaba sencilla, para pasar a la última de todas. Listo, pasemos a la última pregunta. A ver, dice lo siguiente, en el sistema se encuentra en equilibrio, determina el módulo de la fuerza en newtons en la cuerda que sujeta a la esfera de 4 kilogramos y volumen 5 por 10 a la menos 4. Ya, en problemas de esta forma que te dije, recuerdas, te dije hay que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, este cuerpo que tiene 4 kilogramos va a tener un peso que no va a cambiar. El peso va a ser de 40 newtons, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá. Fuerza de gravedad igual a 40 newtons. Ya está. También va a haber una fuerza de tensión, ¿cierto? ¿Cómo se obtiene la fuerza de tensión cuando hay una cuerda? Haz un corte. Es necesario que hagas un corte imaginario y esa fuerza de tensión va a apuntar hacia ese corte, ¿no? A menos que lo manejes de manera rápida, no hay problema, también lo puedes hacer. ¿Listo? Acá está la tensión. Pero además hay una fuerza que genera este fluido, ¿cierto? Este fluido, tratando de expulsar a este cuerpo que ha ingresado fuera, ¿no? Así es, siempre su diagrama de cuerpo libre es importante para poder reconocer las fuerzas presentes y además hacia dónde están apuntando. Ya está, ahí tenemos el empuje. Entonces, después de tener el diagrama de cuerpo libre, y si te dice que está en equilibrio, tú puedes relacionar estas fuerzas ya graficadas, ¿no? Que dice sumatoria de fuerzas es igual a 0 y eso se traduce a que las fuerzas que van hacia arriba igual a las fuerzas que van hacia abajo. O sea, el empuje más la tensión, ellos dos van hacia arriba, debe ser igual a la fuerza de gravedad. ¿Sí? Ya está. Por ahí te está pidiendo determinar el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda. O sea, te piden T. Entonces dejamos T y pues sería solamente fuerza de gravedad menos el empuje. Ya está. Ahora reemplacemos. La fuerza de gravedad pues vale 40 newtons y el empuje se puede calcular.
¿Cómo se calcula el empuje? Densidad del agua, porque el fluido es agua. ¿Listo? Te están dando el fluido, es agua. Por aceleración de la gravedad y por el, ¿y por quién? Por el volumen de ese cuerpo sumergido, ¿no? Por el volumen sumergido. Ya está. Listo, entonces sería por acá 40, de la misma forma, mira, 40 menos, vamos a reemplazar ahora, densidad del agua es 1000, la aceleración de la gravedad es 10, y el volumen sumergido dice 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4. Si quieres le puedes poner así, mira. 5 sobre 10.000. ¿Listo? Como te digo, hay muchas formas en las que tú puedas desarrollar. 5 por 10 a la menos 4 es 5 sobre 10.000. Profe, ¿por qué lo pone así? La vez pasada no lo puso así. ¿Ah? Ya, a ver, repito. Este 5 por 10 a la menos 4, tú lo puedes poner así, como 5 sobre 10.000. Nada más. Listo, ¿cierto? Ya está. Listo, entonces ya sabes, ¿no? Según tu diagrama de cuerpo libre sale esa relación entre las tres fuerzas. Despejo el empuje, y la fuerza de gravedad es un dato que ya lo hemos calculado, que vale 40, y le quito el empuje que sí se calcula. Sería densidad del agua por la aceleración de la gravedad por volumen sumergido. La densidad del agua vale 1000, la aceleración de la gravedad vale 10, y el volumen sumergido, acá estoy diciendo, es 5 por 10 a la menos 4, que se puede transformar en 5 sobre 10.000, ¿cierto? ¿Por qué lo transformo así? Para que sea más fácil de eliminar. Mira, 4 ceros acá se dan con 4 ceros acá. Listo, o sea, solamente te quedaría 40 menos 5. Por lo tanto, la tensión en esa cuerda, ¿cuánto sería? 40 menos 5, 35. ¿35 qué? Muy bien, 35 newtons. No le vayas a poner 35 kilos porque no hay ninguna, o sea, es 35 nada más. El kilo se supone que son para cantidades mayores a 1000. Si te sale más que 1000, puedes aplicar el kilo. Si no te sale más que 1000, pues simplemente la dejo ahí. Sí, no hay problema. Listo. Pregunta, chicos, en este último ejercicio. Recreo. Todavía falta.